Bueno, el día de hoy vamos a ver la práctica 3, titulada Determinación de la constante universal de los gases ideales. El objetivo de esta práctica es que por medio de un experimento el estudiante obtendrá datos de presión, volumen y temperatura para calcular el valor de la constante universal de los gases ideales R y transformarlo a diferentes unidades. Antes de explicar de lo que consiste la experimentación, vamos a ver algunos fundamentos teóricos importantes para esta práctica. Inicialmente veremos qué es un gas ideal. Un gas ideal, de acuerdo a las consideraciones cinéticas, consta de moléculas idénticas. Tiene movimientos aleatorios newtonianos, o sea que un gas ideal se rige bajo la física clásica. Tiene un número grande de moléculas y estas moléculas chocan entre sí. El volumen de las moléculas respecto al volumen ocupado por el gas es despreciable. También no existen fuerzas eléctricas entre las moléculas. Y finalmente, uno de los puntos más importantes es que los choques que presentan estas moléculas o estas partículas son elásticos. ¿Qué significa? Que no hay pérdida de energía. Por eso las ecuaciones son tan sencillas, porque no hay pérdida de energía. En realidad, ningún gas es ideal. Sin embargo, a ciertas condiciones sí se comportan como ideal. ¿Cuáles son? Bueno, una de ellas son, a condiciones normales de presión y temperatura, el comportamiento de cualquier gas es muy parecido al comportamiento de un gas ideal. Recordemos cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura. 25 grados centígrados y una atmósfera. Bueno, entonces para poder determinar la constante universal de los gases ideales, vamos a partir de dos leyes y de un principio. La primera ley es la ley de Boyle, que nos indica que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Quiere decir que entre menor presión, mayor volumen, o entre mayor presión, menor volumen. Es decir, se comporta inversamente proporcional. Nosotros, al quitar el signo de proporcionalidad, sabemos que la ecuación nos dará un signo de igual y una constante, por lo que el volumen es igual a una constante entre la presión. Continuando con la ley de Charles, tenemos que el volumen de un gas ideal es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué significa? Que si incrementa la temperatura, también va a incrementar el volumen. Si nosotros al igual quitamos ese signo de proporcionalidad, tenemos que el volumen es igual a una constante por la temperatura. Sin embargo, para una temperatura de 0 grados centígrados, es la única temperatura a la que no se cumple esta ley, porque nosotros tendríamos un valor de 0 de volumen. Sin embargo, sí podemos determinar lo inverso. Entonces, si nosotros tenemos a una temperatura un determinado volumen de una sustancia y tenemos a 100 grados centígrados otro volumen, podríamos extrapolar hasta tener un volumen de 0. Si nosotros extrapolamos, tendríamos que a un volumen de 0 tenemos una temperatura de menos 273.15. Si lo hiciéramos para cualquier otra sustancia, todas las sustancias tienen que terminar, bueno, aquí no, en el mismo punto. Todas las sustancias, aunque tengan diferente pendiente, van a terminar en el mismo punto. Bueno,
Continuando con el principio de Avogadro, tenemos que el volumen es directamente proporcional al número de moles del gas ideal. Entonces, si nosotros sustituimos o unimos las dos leyes y el principio de Avogadro, tendríamos que el volumen es directamente proporcional a el número de moles, a la temperatura, pero inversamente proporcional a la presión. Esto significa que el volumen es igual a una constante que multiplica al número de moles por la temperatura entre la presión. Si nosotros despejamos de esta ecuación la constante, nos quedaría que la constante es igual a PV entre NT. Si a la constante le damos el nombre de R y decimos que esa R se va a llamar constante universal de los gases ideales, entonces nosotros tendríamos ya la determinación de la constante universal de los gases ideales, donde R es igual a PV entre NT. ¿Qué unidades va a tener? Pues unidades de presión, unidades de volumen, unidades de moles y unidades de temperatura. Bueno, continuando con el desarrollo experimental, vamos a necesitar un vaso de precipitado, un calibrador pie de rey y un termómetro. Este calibrador pie de rey también es llamado vernier. Consta de mordazas para medidas externas, como lo vemos en el punto 1. En el punto 2 estamos viendo las mordazas para las medidas internas. En el número 3 vemos la barra de profundidad. Esta puede salir o también introducirse. Y una escala graduada, como ustedes pueden ver, en centímetros y en pulgadas. Y también un cursor, el cual tiene también medidas de centímetros y pulgadas. ¿Qué es lo que debemos de hacer en el procedimiento experimental? Medir con el vernier el diámetro interno del vaso de precipitados y la altura del vaso. También tenemos que medir la temperatura ambiente que hay en ese momento. ¿Qué hay adentro del vaso? Nuestro gas ideal, que sería el aire. Los datos adicionales que vamos a necesitar para hacer cálculos son la altura barométrica de la Ciudad de México con 585 metros de mercurio, la densidad del aire, que es igual a 915 gramos por metro cúbico, y la masa molar del aire, que su valor es 28.84 gramos por mol. También nosotros tenemos, para poder realizar nuestros cálculos, valores de referencia de R exacta, es decir, es una R bibliográfica. Le vamos a llamar R exacta, y aquí tenemos diferentes R's o diferentes constantes de los gases ideales con diferentes unidades. Recuerden que estas son las exactas o las bibliográficas. Bueno, aquí vamos a iniciar con los cálculos. Bueno, primero tenemos que determinar la densidad del mercurio a la temperatura ambiente. Entonces aquí vamos a sustituir los 28 grados que tenemos en la temperatura ambiente para determinar finalmente la densidad. Y la densidad, bueno, nos está indicando el manual que nos la van a dar en kilogramo por metro cúbico.
Continuamos. Bueno, vamos a continuar con la determinación de la presión barométrica aquí en la Ciudad de México. Esta se va a obtener con la multiplicación de la densidad del mercurio, que lo pudimos obtener en el anterior cálculo, la G local, que viene siendo 9.78 metros sobre segundo al cuadrado. Utilicen esta, es la que tenemos en la Ciudad de México. Y la altura barométrica, que también, bueno, es otro dato que ya es bibliográfico, es de 0.585 y bueno, se da en metros. Obviamente metros de mercurio. El mercurio fue el líquido con el que se midió esa altura. Sin embargo, bueno, lo que nos interesa aquí nosotros es la unidad del metro. Si nosotros hacemos el análisis dimensional con la multiplicación de todas las unidades que tenemos, nos va a dar en pascal. Entonces, esta presión les va a dar, si sustituimos, como les mencionaba, nos va a dar en pascal. Continuamos con el otro cálculo. Tenemos el radio del vaso, el radio del vaso de precipitados. Entonces, nosotros habíamos medido, tenemos como dato experimental este diámetro, pues nada más lo tenemos que dividir en 2 y nos va a quedar las unidades en centímetro. Ahí está, entonces lo sustituimos. En el cálculo 4 vamos a determinar el volumen del aire en el vaso. Recordemos que el vaso de precipitado pues es un cilindro. Aquí lo voy a dibujar. Entonces, primero tenemos que calcular el área del círculo y multiplicarlo por la altura que hayamos tenido del vaso. Entonces, la fórmula está determinada como volumen de vaso es igual a pi por radio al cuadrado por la altura del vaso. Entonces, las unidades del radio al cuadrado nos dan centímetro al cuadrado y las unidades de la altura del vaso está en centímetros. Si hacemos toda la multiplicación, pues nos va a quedar una unidad de centímetro cúbico. Recordemos que el valor que nos salga del volumen del vaso nos va a salir en centímetro cúbico, y entonces lo que vamos a hacer nosotros es multiplicarlo por la relación que tenemos de centímetros con metro, lo tenemos que convertir a metro cúbico. Entonces lo que vamos a hacer es poner la relación, bueno, centímetro cúbico va abajo, ya saben que divide para que se puedan ir los centímetros cúbicos, y el metro cúbico va arriba. Entonces, vamos a ver cuál es la relación. Un metro cúbico es igual a 1.000.000, ¿no? Es decir, 1.000.000 de centímetros cúbicos. Le vamos a poner 1 por 10 a la 6 para que sea más fácil para nosotros manejar esa cifra. 1 por 10 a la 6. Entonces, eliminamos los centímetros cúbicos aquí y finalmente el resultado a ustedes les va a salir de metro cúbico, ya transformándolo a metro cúbico. Continuamos con el siguiente cálculo, es la transformación de la temperatura a Kelvin. Entonces, a las unidades de Kelvin. Lo único que tenemos que hacer es que la temperatura ambiente, que es de 28 grados centígrados en ese experimento, le vamos a sumar los 273.15 y ya nos sale la temperatura en Kelvin. Bueno, en el cálculo 6 vamos a determinar la masa del aire. Esta está dada por la masa del aire es igual al volumen del vaso por la densidad del aire. El volumen del vaso, como ya lo habíamos determinado anteriormente, lo tenemos en metro cúbico, y la densidad del aire, que era un dato ya dado inicialmente abajo de la tabla de datos experimentales, lo pueden encontrar en el manual, es de 915 gramos por metro cúbico. Si sustituimos y hacer el análisis dimensional, nosotros lo que vamos a tener es, aquí la anulación de los metros cúbicos para que finalmente nos dé un resultado en
gramos. Es la cantidad del aire en el vaso. Las moles del aire es igual a la masa del aire entre el peso molecular del aire. El peso molecular del aire es 28.84 gramos por mol. Nosotros tenemos la masa, aquí en el análisis dimensional, bueno, son gramos de la masa entre gramo por mol, entonces me queda mol, ¿no? Esto ya lo habíamos hecho en anteriores prácticas, la cantidad de masa. Ahí les queda mol. Este es el número de moles. Aquí le voy a poner n nada más. Bueno, continuamos entonces. Ya cuando ustedes, ahora sí, para el cálculo número 8, como ya tenemos todos los resultados de presión, volumen, moles y temperatura, pues lo que tenemos que hacer ahora es sustituir en la fórmula. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, ya tenemos en uno de los cálculos el valor de la presión barométrica, ya lo calculamos. ¿En qué unidades? Lo obtuvimos en pascal. En otro cálculo obtuvimos el volumen del vaso o volumen del aire, ¿no? Es en metro cúbico. La cantidad de sustancia que es en moles también lo obtuvimos, y la temperatura ambiente, aquí a veces se les olvida cambiar mucho ojo, en Kelvin. Entonces, finalmente así les va a dar estas unidades de la R calculada y les tiene que salir un valor aproximadamente de 8 y tantos. ¿Cuántos decimales les voy a pedir que pongan? 4 decimales. 8 con 4 decimales. No sé cuánto les vaya a salir a cada uno. Eso depende también de su calculadora. A veces salen diferentes. Entonces, estas unidades pues van a ser las mismas que vamos a tener aquí, estas mismas unidades, ¿no? Si les sale otro valor diferente a 8 y tantos, entonces está mal. Tienen que revisar en dónde tuvieron el error. Generalmente es en volumen o en temperatura, que luego se les olvida. Pero recuerden eso nada más, estar al pendiente que todas las unidades las hayan sustituido bien. Aquí en este cálculo vamos a transformar ahora sí esa R que nos salió en pascal, metro cúbico, mol, Kelvin, la vamos a cambiar a las diferentes escalas. Aquí se las están pidiendo por inciso en este cálculo, en todos estos incisos, y para lo cual nosotros nos vamos a apoyar de las R's exactas para poder hacer el cambio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, de una manera. Bueno, entonces, ahora sí, lo que tenemos es que la R calculada, la que nosotros obtuvimos, pues la vamos a cambiar en el inciso a bar, metro cúbico, kilomol, Kelvin. Eso es lo que nos están solicitando, para lo cual vamos a requerir de los datos de las R's exactas. ¿De cuál? Bueno, del valor de referencia exacta con las unidades con las que nosotros tenemos de nuestra R calculada, y también de las unidades a las cuales nosotros queremos cambiar. ¿De dónde sacamos esta R exacta? Ya les había yo dicho que estas R's las pueden encontrar en el manual. Ahí vienen abajito de la tabla de datos experimentales. Ahí viene el valor de las R's. Ya la tienen en el manual. Entonces, les vuelvo a repetir que las R's que nosotros requerimos es la de la calculada que tenemos ahorita, y a la cual, de las unidades a la cual queremos cambiar. Entonces, ¿por qué? Bueno, es un método más sencillo. Ustedes también pueden hacerlo a su manera, no necesariamente necesitan hacer este método. Este método para mí es más sencillo, sin embargo, el que ustedes gusten realizar. ¿Cómo le van a hacer de una forma más fácil? Bueno, tenemos lo siguiente. Ustedes obtuvieron
un valor de la R calculada, 8 punto y tanto. No sé cuánto hayan tenido, son 4 decimales, pascal, metro cúbico, mol, Kelvin. Ahora bien, van a tener que poner estos dos valores de referencia aquí, los van a ocupar porque uno de ellos, el que tenga las unidades de pascal, metro cúbico, mol, Kelvin, lo ponen abajo, y el que de las unidades de la R de las unidades que ustedes quieren cambiar la ponen arriba. Entonces aquí, por ejemplo, en esta vendría siendo aquí abajo 8.3144 y aquí arriba van a poner 0.0883, creo que era también, ahí está mal, 144. Ahí está. Bueno, lo verifican ustedes con sus R's. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen la multiplicación, este 8 que ustedes obtuvieron aquí, lo multiplican por 0.083, 144 entre 8.344, ustedes les va a quedar anuladas estas unidades. Entonces aquí ya ponen el resultado y las unidades que les quedan ya finalmente pues van a ser estas de arriba. Entonces ya las pasan para acá. Así lo hacen con las diferentes unidades a las cuales vayan a cambiar, ¿no? Entonces, las diferentes R's. Entonces, espero que haya quedado entendida. Si no, ahorita al final, si quieren que les vuelva a explicar, pues se les vuelve a explicar. Entonces, continuamos. Bueno, en el último cálculo se debe determinar el porcentaje de variación entre la R calculado y la R exacta. Recordemos cómo debemos de calcular, es un valor que nos va a salir absoluto, siempre positivo. La R calculada que nos salió, obviamente la R exacta con las mismas unidades de la R calculada entre la R exacta. O sea que todas estas R's deben de tener las mismas unidades para que podamos compararlas, ¿no? Y bueno, lo vamos a hacer con las otras diferentes unidades, con las diferentes R's que tienen las diferentes unidades. Esta, por ejemplo, son las R's calculadas y exactas que nos salieron pues, con una determinada unidad, ¿no? Esta unidad de R exacta debe de ser la misma que la calculada, debe de ser con la R exacta. Y para la siguiente también, ¿no? O sea que cuando hagamos el porcentaje de variación, deben nada más de verificar eso, que las R's que están comparando tengan las mismas unidades. ¿Ok? Entonces, como las determinamos para cada unidad, pues ya la podemos saber. Las exactas son como las bibliográficas, ¿no? Las calculadas son las que nosotros hicimos el cambio. Tengan mucho cuidado en eso, ¿no? Porque en ocasiones comparan R's que no tienen las mismas unidades. Y bueno, ya para finalizar, les recuerdo que en el reporte también deben de incluirse finalmente el cuestionario o análisis de datos y resultados y las conclusiones, que no se les debe de olvidar. Entonces, esto es todo por hoy. Espero sus preguntas. Ahorita voy a dejar de compartir la presentación y bueno, empezamos con las preguntas y respuestas. Muchas gracias.